Es un privilegio para mí esta mañana saludar a mis hermanos de la iglesia de Payet en el distrito Independencia, allá en el Perú, y agradezco a Dios por el privilegio y la oportunidad de a través de este medio poder llegar hasta ustedes para compartir la palabra de Dios, para juntos estudiar el mensaje que esta mañana Dios tiene para con cada uno de nosotros. Reciban un saludo muy especial desde acá, el centro del país de Venezuela, desde el distrito Valencia 2, donde tengo el privilegio de ser el pastor. Y agradezco a mi hermano Ángel Moreno por esta invitación preciosa que me ha dado en esta mañana. Vamos a estudiar acerca del evangelismo. Vamos a hablar hoy del gozo que significa transmitir el mensaje que Dios nos ha dejado, aquel mensaje precioso que un día nos alcanzó y que nos trajo a esta verdad y que ahora nos prepara para ser candidatos al reino de los cielos, para vivir con Cristo Jesús por toda la eternidad. Yo quiero que hagamos un ejercicio mental para iniciar. Si usted no nació de familia adventista, si usted no nació en esta iglesia, yo quiero que hagas memoria de la persona que un día fue a tu casa, a tu trabajo, que te alcanzó en algún lugar para compartir el evangelio. ¿Qué tanto agradecimiento tienes a esa persona? Puedes imaginarte si ellos hubieran hecho caso omiso al llamado de Dios y no hubieran salido a predicar, no te hubieran alcanzado y hoy tú no tuvieras este gozo maravilloso en el corazón. Por eso el evangelismo tiene que ser la respuesta de un corazón que está agradecido a Dios por lo que Dios ha hecho y en consecuencia vamos y le contamos a otros cuán grandes cosas ha hecho el Señor por nosotros. Yo quiero invitarte esta mañana a ir al capítulo número 10 del libro o de la carta de Pablo a los Romanos. Carta a los Romanos, capítulo número 10. En este capítulo vamos a encontrar algunas verdades que son muy especiales y que haríamos bien analizarlas, internalizarlas y con la ayuda de Dios ponerlas en práctica. Verdades que deben movernos al evangelismo, verdades que deben movernos al gozo de la predicación del Santo Evangelio. En primer lugar, vamos a leer juntos los versos 9 y 10 de este capítulo. Romanos, capítulo 10, versos 9 y 10. Mira lo que el apóstol Pablo está diciendo. Mira lo que el apóstol Pablo está dejando entrever acá en estos dos versículos. Él dice, si confesares con tu boca. ¿Sí qué? Si confesares con tu boca. ¿Qué íbamos a confesar? Que somos cristianos, que hemos sido alcanzados por Jesús, que la gracia del Señor ha transformado nuestros corazones, ha entrado a nuestras vidas y nos ha traído la verdad de la salvación. Así que el apóstol Pablo dice, si confesares con tu boca. Versículo número 10. Pues con el corazón se cree para justicia, pero con la boca, ¿qué sucede? Como dice, con la boca se confiesa para salvación. Ahora, una lectura distraída de este capítulo nos pudiera malinterpretar el mensaje. Pudiéramos creer que lo que el apóstol Pablo está diciendo acá es que solamente se salvan aquellos que predican, que solamente se salvan aquellos que dan estudios bíblicos y que entonces para ser salvos yo necesito predicar. Y realmente, oye lo que voy a decir, esto no es verdad, pero es verdad. ¿Oíste lo que dije? Esto no es verdad, pero es verdad. ¿Cómo es eso, pastor? ¿Cómo que no es verdad, pero es verdad? No es verdad, porque la salvación solamente viene por la gracia maravillosa de Cristo Jesús. Porque la salvación solamente viene por la gracia preciosa del Señor.
Porque la salvación solamente viene porque el Señor decidió en la cruz morir por nosotros, y cuando le aceptamos, Él nos otorga toda la salvación. Pero cuando no testificamos, ocurre algo en nuestra experiencia, ocurre algo en nosotros. ¿Sabes que el enemigo ha encontrado un pecado para entontecernos a todos, para movernos a todos y hacernos que nos perdamos? A él no le interesa tanto si adulteramos, si mentimos, si matamos, no, porque él ha encontrado un pecado que es más eficiente, más eficaz, rinde más fruto que esos pecados que estoy mencionando. Es el pecado del conformismo, es el pecado de hacernos sentir bien como estamos. Y sabes, la única forma como yo puedo descubrir cómo estoy es cuando salgo a testificar. Por eso, cuando abro mi boca para hablar del Señor, entonces yo confieso para salvación. Porque no solamente estoy ayudando a alguien a ser salvo, a encontrar el camino de la verdad, sino que yo mismo estoy siendo movido a ser salvos. Por ejemplo, estoy hablando acerca de la lección de la Biblia en la fe de Jesús. No sé si ese curso lo hay allá. Aquí tenemos un curso llamado La Fe de Jesús, que son 20 lecciones, 20 temas especiales. Uno de esos temas es el tema acerca de la Biblia. Y una de las resoluciones finales del tema es que yo debo leer la Biblia todos los días. Se invita a la persona a leer la Biblia todos los días. Así que cuando yo lo estoy enseñando, yo voy a descubrir que yo mismo no lo estoy haciendo. Y entonces yo mismo me estoy predicando. Y yo mismo empiezo a hacer cambios. Vamos al tema de la oración. Y entonces se nos desafía a orar todos los días. Y yo descubro que no lo estoy haciendo, aunque lo estoy enseñando. Entonces yo me estoy enseñando a mí mismo, predicando a mí mismo para hacer los cambios necesarios. Por eso es que aquel que predica, entonces encuentra más oportunidades de salvación. Porque el que no lo hace, el que no testifica, se siente bien. Él no se da cuenta que no está leyendo la Biblia. Él no se da cuenta que no está orando. Él no se está dando cuenta que está perdiendo el rumbo porque se siente cómodo. Cuando yo testifico, el primer beneficiado de la testificación, el primer beneficiado del estudio bíblico soy yo. Ahora, vamos a leer 3 versos más. Vamos a mirar 3 versos más en esta mañana del capítulo 10 del libro de Romanos. El verso número 13. Dice el apóstol Pablo que todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo el que invoca el nombre de Jesús es salvo, dice el apóstol Pablo. Ahora, luego que él hace esta exclamación, luego que él hace esta sentencia, el que confiesa, el que reconoce a Cristo, el que invoca a Jesús es salvo. Y tenemos que entender que Pablo lo escribe en el contexto donde ser cristiano no era algo popular. El apóstol Pablo, en los versos 14 y 15, va a hacer 4 preguntas claves. 4 preguntas interesantes. Recuerda lo que él ha dicho. El que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora, él hace una primera pregunta. ¿Cómo invocarán a aquel del cual no han creído? Segunda pregunta. ¿Cómo pueden creer en aquel del que no han oído? Oye, primera pregunta. ¿Cómo pueden invocar a alguien en el que no han creído? Dice el apóstol Pablo. Luego dice, pero ¿cómo pueden creer en alguien que no han oído? Luego él dice, pero ¿cómo pueden oír si no hay quien predique? Y por último el apóstol Pablo pregunta,
¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? 4 preguntas. ¿Cómo invocarán a aquel en aquel que no han creído? ¿Cómo creerán en alguien que no han oído? ¿Cómo pueden oír si no hay quien les predique? ¿Y cómo puede haber predicadores si no hay quien los envíe? Vamos esta mañana a responder estas 4 preguntas y vamos a darnos cuenta que las 4 preguntas tienen una respuesta y esa respuesta eres tú. Esa respuesta soy yo. Voy a contestarla de abajo hacia arriba. Es decir, voy a empezar desde la 4ª pregunta hasta la primera. Vamos a invertirla. La 4ª pregunta, que es la primera que yo voy a responder, dice: ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Para contestar esta pregunta tenemos que recordar lo que dice el Evangelio según San Mateo, capítulo número 28. Dice la Biblia que Jesús se le aparece a los discípulos y les dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es decir, Jesús le está diciendo a los discípulos: tengo toda la autoridad. Una autoridad, alguien pudiera decir: bueno, pero es que antes no tenía la autoridad, toda la autoridad. No tenía toda la autoridad. Porque Jesús vino a esta tierra a experimentar la vida del ser humano, a experimentar vivir como un humano para entendernos. Por eso el apóstol Pablo dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda condolerse de nuestras debilidades, porque Él las pasó, Él las vivió, Él sabe lo que tú estás sufriendo, Él sabe lo que tú estás pasando, Él sabe las tentaciones que estás enfrentando, Él sabe todas tus circunstancias. Así que Él dice: ahora toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y en esa potestad, dice el Señor Jesús: por tanto, id y predicad el evangelio a toda criatura. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Así que esta primera pregunta, que es la 4ª que hace el apóstol Pablo, pero es la primera que respondemos, tiene una respuesta. ¿Hay quien envíe? Sí. ¿Y quién envió? Cristo Jesús. Dice que Él ordenó. No es un pedido, no es un favor que el Señor está pidiendo. Él ordenó a sus discípulos: id y predicad, haced discípulos en todas las naciones. Por tanto, id. En la autoridad que me ha sido dada, por tanto, id. Así que la 4ª pregunta, que es la primera que estamos respondiendo, tiene una respuesta. Hay quien envía a predicar, y ese es Cristo Jesús. Vamos a contestar la tercera, que es la segunda. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Si hay quien envíe, ya Cristo nos ha enviado. ¿A quién envió? A nosotros. Pero no respondamos a nosotros. Vamos a responder en esta mañana: a mí. ¿A quién envió Cristo Jesús? A mí. A cada uno de nosotros en forma particular. Así que si hay quien predique, ¿y sabes quién es ese que tiene que predicar? Ese que tiene que predicar eres tú, mi hermano, eres tú, mi hermana, soy yo. Somos cada uno de nosotros en forma particular. No es un trabajo del pastor, no es un trabajo del director de laicos, no es un trabajo de un grupito selecto, no es un trabajo simplemente de un puñado, es un trabajo individual de cada uno de nosotros. Así que si hay quien predique. Y la segunda pregunta, que es la tercera que vamos a responder, dice: ¿cómo creerán en aquel de que no han oído? Si tú y yo predicamos, entonces sí oirá. Ellos habrán oído y podrán creer. Ahora, para que este milagro ocurra, el milagro de que los que oigan crean, los que predicamos también tenemos que ser el centro de un milagro. Nosotros también tenemos que experimentar un milagro. ¿Sabes cuál es el milagro? Nosotros
los que decimos ser adventistas del séptimo día, tenemos que empezar a creer verdaderamente el mensaje que decimos predicar. Tenemos que empezar a creer verdaderamente en el mensaje que nosotros decimos creer. Yo le pregunto, ¿ustedes creen? Y la respuesta seguro de todos ustedes es sí, claro que creemos. Pero ¿realmente creemos? Oye, siempre coloco este ejemplo. Yo recibo muchas peticiones a diario de oración por salud. Y siempre coloco este ejemplo. Si tú tienes un familiar al que llevas al médico y el médico lo examina y le diagnostica que tiene un cáncer, que se está muriendo, ¿qué harías tú? ¿Cómo sería tu reacción? Yo no sé si tu reacción sería algo así como esto. Bueno, que se muera, ¿qué se va a hacer? Vamos a ir, llévalo para casa. Sí, que se muera, no hay problema. No, yo estoy seguro que esa no es tu reacción. Yo estoy seguro que tu reacción fuera empezar a mandar mensaje al pastor, a los hermanos. Oren por mi esposo, oren por mi esposa, oren por mi papá, por mi mamá, por mi hijo, por mi hija. Se está muriendo, tiene esto. Y empiezan a hacer cadenas de oración y días de ayuno porque quieren que se salve, que se le quite la enfermedad. Y si alguien dice, mira, hay una cura para esa enfermedad, hay un médico que lo puede curar, pero ese médico está en Japón. No sé si la reacción tuya sería algo así como esto. Ah, no, eso es muy lejos. Se irá a morir, pero yo para Japón no voy. No, ¿verdad que no? Tu reacción sería buscar por todos los medios posibles el dinero para llegar a Japón porque quieres que tu familiar se cure. Pero cuando se trata del evangelismo, lo hacemos por hacerlo. Quiere decir que creemos más en el cáncer que en Cristo. Que tú y yo creemos más en el cáncer que en Jesús. Que creemos que es más real que Cristo y su salvación. Porque debiéramos estar también suplicando por aquellos familiares, por aquellos amigos, por aquellos vecinos que no conocen de Jesús, que no lo han aceptado. Y deberíamos estar mandando mensaje al pastor, a los hermanos, haciendo ayuno, haciendo cadenas de oración. Por favor, ayúdenme, que mi hijo está fuera de la iglesia, que mi papá está fuera de la iglesia, que mi mamá no ha aceptado el evangelio, que mi vecino. Pero como no creemos, lo hacemos indiferente. Pero si el milagro ocurre en nosotros, si empezamos a creer lo que predicamos, entonces será un gozo predicarle a otros, será un gozo transmitirle a otros el evangelio. Y entonces habrán creído e invocarán el nombre de Jesús para ser salvos. Por eso, esta mañana, el desafío de todos nosotros es aceptar la comisión que Cristo nos ha otorgado para salir a predicar el evangelio. El versículo culmina diciendo que cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Hoy tenemos una circunstancia diferente. Hoy tenemos una circunstancia que no es la de siempre. Quizás no podemos salir a predicar por la pandemia, por la cuarentena, porque tenemos que estar en casa. Pero hoy pudiéramos decir cuán hermosos son los dedos que escriben un mensaje de esperanza, de aliento a los que no tienen a Cristo Jesús en el corazón. Cuán hermosos son los equipos tecnológicos que usamos para llegar a los vecinos, para llegar a los familiares, para llegar a los vecinos. ¿Saben? Yo creo que esta pandemia, aparte de toda la maldición que ha sido en alguna familia para muerte, ha sido de bendición para el evangelismo. Si no fuera por la pandemia, yo no le estuviera predicando a ustedes.
¿A cuántos estamos llegando con los audios que estamos haciendo? Hermano querido, hermana querida, yo quiero desafiarte en esta mañana. Yo quiero desafiarte hoy para que utilices todo lo que tengas a tu alcance, todas las tecnologías para hacer del Evangelio una verdad en todos los corazones. Una verdad. Y se puede decir, cuán hermosos son los dedos que escriben, cuán hermosas son las mentes que hablan, cuán hermosas son las personas que se disponen a servir al Señor. ¿Quieres hacerlo en esta mañana? ¿Quieres decirle eso al Señor? Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, quiero colocar a cada hermano de la iglesia de Payet, de este distrito en Perú, para que hoy, movidos por el poder de tu Espíritu Santo, sientan, Señor, el gozo de ir a predicar el Evangelio a toda criatura. Señor, fortaléceles en su fe. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga a todos. Un privilegio.